Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto, mi nombre es Wilfrido Destre y yo quiero presentar en esta maestría en Educación y Procesos Cognitivos bajo la asignatura de Evaluación de Programas y Procesos de Enseñanza un video acerca de la evaluación a través del tiempo. Es un video donde se hace una investigación sobre la evolución de la evaluación en el tiempo y donde también se va a valorar la trascendencia de la evaluación educativa. Hay algo que se va a destacar, lo que podemos aprovechar de la evaluación, su aplicación y de dónde vienen las ideas de la evaluación. Y sobre la pregunta, ¿qué es la evaluación? Etimológicamente, evaluación, el acto de señalar el valor de una cosa. Procede del antiguo francés valuer, valor, participio pasado de valoir, valer, y este proviene de valere, ser fuerte, tener valor, evolución histórica de la evaluación. Y vamos de una vez de lleno a la evaluación histórica de esa evaluación, eh, considerando que en el objeto estudiado es una educación escolarizada. Concebimos esa educación educativa como un proceso sistemático de recopilación de información, puede ser cualitativa o cuantitativa, para enjuiciar el valor o el mérito de algún ámbito en la educación, el aprendizaje, docencia, programas institucionales, Sistema Nacional de Educación, y son previamente comparación con unas normas o criterios determinados con anterioridad. Eso responde a unas instancias de referencias específicas, que es la evolución histórica de la evaluación, ¿verdad? Y seguidamente aquí vemos lo que es el periodo pretileriano. Ahí están sus inicios de evaluación, ahí hemos colocado allí en rojo los inicios de esa evaluación, la prehistórica del siglo V, alrededor del 2000 a.C., la evaluación del 106 a.C., siglo II, y ahí es donde vamos a detenernos también otro poco para hablar acerca de esto, ¿verdad? Si hablamos del siglo V, allí también en esos inicios está la época de los exámenes, la época de la eficiencia y los textos, la evaluación histórica de la evaluación, ¿ya? En esa evaluación histórica de evaluación tenemos en ese periodo pretileriano los inicios de la evaluación, que es pensar la evaluación. Eso implica la esencia, analizar una acción humana, ¿ya? Esa evaluación no nació en el territorio de la educación, pero sin embargo impactó tan fuertemente en el mismo que llegó a definir las condiciones de viabilidad del proceso educativo. ¿Ya? En esos inicios de la evaluación prehistoria, el hombre primitivo se enfrentó a la necesidad de tomar decisiones acerca de la elección de los medios de defensa y supervivencia más adecuados a cada situación. Por ejemplo, en esta que está en el 2000 a.C., en la China antigua, se realizaban exámenes para seleccionar a los funcionarios que ocuparían puestos gubernamentales. Eso es según sus competencias respecto de las actividades a realizar. ¿Ya? Y en esos inicios de la evaluación, en la Biblia aparecen pasajes que hacen referencia al justo juicio de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirán. Perdón. En esa época, los inicios de la evaluación, los textos anteriores nos llevan a reflexionar acerca de la importancia de la emisión de juicios valorativos, ¿verdad? Esos inicios de evaluación desde la época antigua se caracterizaban por el uso de procedimientos instructivos basados en referentes implícitos sobre esa teoría explícita de evaluación para valoración, ¿verdad? Ya en el siglo V a.C., una especie de cuestionario de evaluación fue utilizado por Sócrates y otros maestros de su tiempo en su práctica de enseñanza. En la evaluación en el año 106 a.C., en la antigua Roma, acordémonos de Cicerón. Él introdujo planteamientos para evaluar los escritos de sus discípulos. Además, evaluaba la elocuencia y los argumentos de los oradores que debatían abiertamente en el liceo. El liceo fue un lugar netamente académico que se alzó y cimentó como una de las escuelas del célebre filósofo griego Aristóteles. ¿Ok? Ya en el siglo II después de Cristo, el Tetrabiblos, manual de astrología y astronomía, compuesto por 4 libros cuya autoría se atribuye a Ptolomeo, según lo comenta Reynolds en 1975, corresponde al más importante tratado de evolución o evaluación de la antigüedad. Aquí vamos seguidamente con la época de los exámenes. Esto ya va en el siglo V, en 1930. Ya aquí, en la evolución histórica de la evaluación,
Surgen las grandes universidades y se introducen en ellas los exámenes con carácter más formal. En ella, imaginémonos los tribunales de suficiencias académicas formados por maestros. Otorgaban las aprobaciones en los estudios aplicando exámenes cuando un estudiante solicitaba un grado. Esos exámenes se realizaban en presencia del tribunal de maestros, eran orales, en latín, y discutían en público temas filosóficos y religiosos. Solo llegaban ya en ese siglo V y el siglo XV después de Cristo, llegaban estos exámenes a los alumnos que contaban con el visto bueno de sus profesores después de un periodo de estudio que podían alargarse de 4 a 6 años, con lo que con la posibilidad de fracaso era prácticamente inexistente, ¿verdad? Dos naciones son fundamentales en los esfuerzos evaluativos y en eso podemos tocar, que es Gran Bretaña y Estados Unidos. En la primera, a fines del siglo XI, se utilizaron comisiones reales para evaluar los servicios públicos. En la segunda, en 1845, se aplicaron test de rendimiento a estudiantes, ¿verdad? Eso fue en los Estados Unidos. Es muy importante esta época. Hoy día hay un aumento en los accesos a la educación. Con ello surgen la necesidad de comprobar y verificar los méritos y niveles individuales. Y aquí nos vamos a otra época que es de la eficiencia y de los TECs. Como nosotros ya sabemos, en esta época, a lo largo de este siglo XIX, nace y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional, el control de lo aprendido. Se realizan a través de las capacidades de retener y almacenar del alumno por medio de exámenes, fundamentalmente del lápiz y el papel. Ya, la forma de valorar el trabajo escolar es por medio de calificaciones, o sea, asignar notas. Ya en este siglo se establecen los sistemas nacionales de educación y aparecen los diplomas de graduación. En esta época de la eficiencia y los test, los grandes cambios producidos por la revolución industrial impactaron a todas esas esferas sociales, impulsando a los gobiernos a buscar maneras de modernizar el funcionamiento de sus distintas instancias. Y es allí en esa época la influencia de las teorías evolucionistas de Darwin, Galton y Cattell, apoyando la medición de los individuos, sus características y diferencias entre ellos, el auge de las corrientes filosóficas positivistas y empíricas. Estos factores determinaban que en el final del siglo XIX y el principio del siglo XX se desarrollaron una actividad evaluativa intensa, fuerte, que se conocen como el testing. Ese testing, por objetivo, es detectar las diferencias individuales, las diferencias dentro del rango y atributos de las evaluaciones psicológicas de la época. Es las puntuaciones diferenciales para determinar la posición del sujeto dentro de la norma grupal, ¿ya? Este es extenso porque aquí tocan muchos periodos de tiempo, los años de 1905, cuando el francés Albert Binet, entre 1847 y 1911, elaboró el primer test de predicción de rendimiento académico. Ya en 1912 viene el psicólogo alemán William Stern, que propone el cociente de la inteligencia. Ya en 1917 el ejército de los Estados Unidos realiza pruebas de inteligencia a numerosos reclutas. En fin, es una época muy maravillosa. Y aquí pasamos a la siguiente época, que es la época tileriana, una época que también marcó más que todo la evaluación educacional. Y eso fue acuñado por Ralph Tyler. Eso fue entre 1902 y 1985. A él se le consideró el padre de la evaluación educativa. Antes de él, la evaluación era asistemática. Después de él, sistemática y profesional. ¿Ya? ¿Quién fue Tyler? Tyler fue el primero en plantear un modelo evaluativo sistemático que propone evaluar en función de las relaciones existentes entre los resultados y esos objetivos de aprendizaje establecidos previamente en el currículum, lo cual se consiguen a través del desarrollo de las actividades. Con este personaje, Tyler, la evaluación y la medición se diferencian con dos conceptos distintos, pasando la evaluación a un primer plano y quedando la medición en segundo plano. La evaluación no se limita a la aplicación de un instrumento de medidas, dado que necesitaba un juicio de valor de la información recogida. Es importante esta época. Y aquí pasamos a la época de la inocencia, que está entre 1946 y 1957, ¿verdad? Esa época de la inocencia, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de la década del 50. En la sociedad estadounidense llegó el momento necesario de olvidar los estragos de la guerra y en esa época, desde el punto de vista de la evaluación educativa, se le llama la inocencia o irresponsabilidad social.
fue una época de gran autocomplacencia social y optimismo. Se caracterizaba por el despilfarro consumista posterior a una gran recesión. Los problemas parecían no existir y por lo tanto no tenían ni sentido preocuparse en solucionarlos. En esta época de la inocencia, este contexto tuvo un impacto negativo en la educación. ¿Saben por qué? Porque parecía no haber interés en formar profesores competentes o solucionar esas necesidades de los menos privilegiados, identificar esos problemas en el sistema educativo. A pesar de eso, durante esta época se produjeron nuevos textos estandarizados y nuevas maneras de calificarlos, como son los algoritmos para designar objetos de comportamiento, taxonomías de objetivos. Por ejemplo, la taxonomía más común es la de Bloom, regreso en los modelos experimentales y experimentación comparativa. Sin embargo, estas innovaciones no impactaron al sistema educativo ni contribuyeron a cambiar la forma de enseñanza. Y aquí vamos a una nueva época, que es la época del realismo. Esa ya viene marcando desde el año 58 hasta el 72, la que es la del realismo. Ya en esta, la Unión Soviética en el año 1957 lanzó el Sputnik 1, dando inicio a la carrera espacial en plena Guerra Fría. El adelanto de los rusos implicaba que su ciencia y su tecnología eran superiores a las norteamericanas, y eso se suponía. La educación fue acusada de obsoleta y deficiente y por lo mismo responsable del atraso tecnológico. Así se calificaba antiguamente. La preocupación desatada se reflejaba claramente en la declaración por un senador norteamericano y hacer cambios y reformas radicales en la educación. Y de él decía que hay que enseñarle el idioma ruso a todos nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Ya en 1958, la respuesta fue National Defense de la Educación, mediante la cual el gobierno federal aportó fondos para grandes proyectos nacionales de reforma curricular. En el 63, el psicólogo Lee Krobach focalizaba la evaluación en las decisiones de sus diseñadores en el proceso de las características del propio programa de producir. ¿Ya? El presidente Lyndon Johnson en 1965 aprobó como una parte de la guerra contra la pobreza la prioridad de una ley, elemento anti-segurities, ¿ya? En un artículo. Esta ley es el acceso igualitario a la educación con alta calidad. Ya en el 67, el filósofo Michael Scriven propuso los términos evaluación formativa y evaluación sumativa referidos a ambos a la evaluación de programa. Esa fue la época del realismo, marcado también en el año 71 por varios personajes. Esa fue la época del realismo en la evaluación histórica de la evaluación. Y vamos a terminar con una que es la época de la profesionalización del 73 hasta nuestra época. ¿Qué podemos hablar allí? La evaluación adquirió el contenido suficiente como para ser considerada material específica y profesión diferenciada de los demás. ¿Ya? Por ejemplo, la investigación, con teorías, métodos, marcos regulatorios y objetos claramente establecidos. ¿Ya? Durante esta época se da una eclosión de modelos evolutivos, muchas veces opuestos, que son cada vez más cualitativos. Las universidades importantes de Estados Unidos comienzan a diseñar programas para formar y egresar especialistas en evaluación, y la investigación evaluativa, esa se va consolidando como ámbito específico de la investigación. Y durante esta época se fundaron diversos centros para la investigación educativa, surgieron muchas publicaciones referidas, se crean asociaciones profesionales que aglutinaban a muchos expertos en evaluación. También se abarcó calidad de la educación, se publicaron conjuntos de normas que servían precisamente para realizar evaluación sobre las evaluaciones. En el 80 tenemos un personaje como es Lee Krobach, profundizando el concepto de la evaluación formativa de Scriven, afirmó que la evaluación debe usarse siempre en un sentido formativo, incluso cuando se ocupa de medir resultados. Y si vamos al biólogo norteamericano Stephen J. Gould, hace un duro alegato contra las pruebas de inteligencia y sostiene que no tienen valor científico. Ya en los últimos años del siglo XX, el ámbito evaluativo de la educación se amplió desde los aprendizajes, pasando por los programas, tomando en cuenta la docencia, permanencia en el currículum como un todo, preocupándose por la evaluación de instituciones educativas. Y es allí
que finalizamos con esta conclusión. ¿Ya? Este video se pudo plasmar, esta investigación sobre la evaluación, su evolución en el tiempo, donde se valora la trascendencia de la evaluación educativa, donde se destaca lo que podemos aprovechar de la evaluación, su aplicación y de dónde vienen las ideas de la evaluación. Quien le habló, su servidor Wilfrido Destrecano, estudiante de la maestría eh, en educación y desarrollo cognitivo. Feliz tarde.